en casi todo el mundo. Todo el mundo está hablando de lo que sucede en Argentina. Todos han puesto sus reflectores en nuestro país de cara a las próximas elecciones en las que se definen dos modelos de país totalmente contrapuestos, totalmente distintos. Y hemos visto a lo largo de este periodo de campaña cómo lo han tomado desde distintas partes del mundo. Hemos visto cómo tratan de manera socarrona, casi burlándose algunos comediantes de las actitudes del líder de La Libertad Avanza. Hemos visto parodias también que realizaron en España, en Perú, un monólogo por un humorista estadounidense donde también hablaba de Milei en uno de esos late night que transmiten en la televisión estadounidense. Y también tenemos, fuera del humor, opiniones un poco más serias, que miran realmente con preocupación lo que sucede en Argentina. Y hay un centenar de economistas, y hay que reunir un centenar de economistas que se pongan de acuerdo y que han elaborado un documento donde alertan sobre la posibilidad de Milei como presidente y particularmente de algunas medidas que ha anunciado el líder libertario. Académicos e intelectuales como el francés Thomas Piketty y la india Hayati Ghosh advierten en una carta contra la dolarización y otras propuestas que ha traído Milei a escena. Economistas de todo el mundo, estamos hablando más de 100 académicos, más de 100 economistas, han advertido los peligros del programa del candidato presidencial argentino Javier Milei. Se han adherido a un documento en el que avisan las propuestas del ultraliberal para dolarizar la economía o reducir al mínimo el gasto público, que son medidas que, bueno, sí, tienen un impacto positivo dentro del público, dentro de la gente, dentro de los votantes, pero que son potencialmente muy perjudiciales para la economía del país y, en definitiva, para quienes lo habitan. Dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes brotes de inflación altísima, es comprensible que exista un deseo arraigado de estabilidad económica, dice el documento. Sin embargo, aunque las soluciones aparentemente sencillas puedan resultar atractivas, es probable que causen más estragos a corto plazo, al tiempo que reducen el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo. Este es un fragmento de este texto firmado, como lo decíamos, entre otros, por la india Hayati Ghosh, el serbio Branko Milanovic, el francés Thomas Piketty o el colombiano José Antonio Ocampo. Como economistas de todo el mundo partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, nos preocupa particularmente el programa económico de uno de los candidatos, dice este documento, que valora que las ideas de Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de la crisis histórica y abren la puerta a la acentuación de desigualdades ya de por sí graves, según consideran estos economistas. El documento en cuestión se centra particularmente en dos de las propuestas que el aspirante a la Casa Rosada ha llevado como bandera. Por un lado, la sustitución de la moneda nacional por el dólar, que, según su visión, el peso argentino no vale ni excremento, y la reducción al mínimo del gasto público. Según estos economistas, ambas ideas pueden parecer atractivas por su simplicidad y sus promesas de una solución rápida para controlar la inflación y la inestabilidad, pero no reconocen las principales realidades económicas, dice este texto, que reiteramos, no son economistas de acá, no son partidarios de algún color político, son economistas de alrededor del mundo que miran con preocupación lo que puede suceder en Argentina y han elaborado este texto mediante el cual advierten sobre estas dos cuestiones particulares, estas dos promesas de campaña de Javier Milei, de las que ya hemos adelantado. Una, la dolarización, y el otro, el achicamiento del gasto. El texto se llama, para los que lo quieran buscar, para los que lo quieran analizar o leer,
El texto se llama Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina. Ese es el título de este documento, que ha salido difundido ahora, ya cuando quedan ¿cuánto? Menos de 2 semanas para que se defina la segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. Y tenemos 2 puntos a elegir. Tenemos, por un lado, a Milei, que es economista, ultraliberal, devoto de la escuela austríaca, y tenemos a Sergio Massa, que defiende los principios básicos como justicia social, principios básicos del peronismo, la independencia económica, pero que viene siendo el ministro de Economía de un gobierno que ha hecho aguas en materia económica y que no le ha podido encontrar hasta el momento una solución definitiva a la devaluación que se viene sufriendo y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y la gente tiene que elegir entre ambos, ¿no? Es como una situación complicada a la que se enfrenta el electorado argentino. 140% de inflación interanual, 4 de cada 10 ciudadanos en situación de pobreza, son números realmente malos para el gobierno actual y que le juegan en contra al candidato de Unión por la Patria, porque ocupa desde hace más de un año un lugar como ministro de Economía, como alguien que tenía que volver a estabilizar las cosas. A pesar de todo lo que ha hecho, aún se vuelve cuesta arriba esa situación. Siguiendo con este texto, con este documento, hay 108 firmantes que lo componen. Todos son economistas que tienen larga trayectoria internacional, son hombres de estudio vinculados principalmente al estudio de la pobreza y la desigualdad, como por ejemplo la India Hayati Ghosh y Robert Pauling, que son profesores ambos de la Universidad de Massachusetts, Branko Milanovic, que es profesor de la Universidad de Nueva York y ex economista jefe del Banco Mundial. También está el intelectual Thomas Piketty, profesor de Escuela de Economía de París, José Antonio Campo, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y ministro de Colombia en 3 ocasiones, con los presidentes Gustavo Petro y César Gaviria. También lo firman, por ejemplo, José Gabriel Palma. Palma es un profesor emérito de la Universidad de Cambridge y profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Otra de las firmantes es Alicia Girón, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y expresidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista. Como para dar un ejemplo de quiénes son los que están detrás de la firma de este documento. Los firmantes reconocen que la dolarización de la economía podría resultar tentadora cuando el valor de los ahorros y la capacidad de consumo se vean diezmados por una inflación galopante. Pero advierten en este documento, dice, la actual escasez de reservas de divisas haría que el tipo de conversión inicial del peso al dólar fuera tan alto que generaría más inflación. Esto provocaría una disminución de los salarios reales y haría recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores. La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria, dice el texto. Los economistas evocan la protodolarización de los años 90 en el país, el momento en el que en nuestro país, en la presidencia de Menem y con Cavallo como ministro de Economía, se implementaba la dolarización, la paridad en realidad entre el dólar y el peso, esta llamada ley de convertibilidad en el que un dólar era igual a un peso. Y esto condujo a una crisis mayor, una crisis que terminó estallando en el año 2001, ya con el gobierno de la Alianza, ¿no? Con Fernando de la Rúa como presidente. Esta equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, según lo que dice este texto, creó una breve ilusión de estabilidad, pero afectó negativamente a la economía real.
generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y finalmente condujo a una crisis aún mayor en 2001. La propuesta de Milei de reducir el papel del Estado, por otro lado, según este mismo documento, crearía más desigualdad socioeconómica en un país que necesita políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales. Una reducción importante del gasto público, dice el texto, aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales. El modelo del laissez-faire deja hacer al mercado, es la traducción al español, supone que los mercados funcionan perfectamente si el gobierno no interviene. Pero, advierten estos economistas, los mercados no regulados no son benignos. Los mercados son propensos a los fallos provocados por las externalidades y la asimetría de la información. Los argentinos, dice, están demasiado familiarizados con el dolor de la economía impuesta por los prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que en el pasado han aumentado la pobreza y la inseguridad económica e inhibió el desarrollo del país. La profesora Hayati Ghosh, que es una de las firmantes y secretaria ejecutiva de IDEAS, la International Development Economics Associates, o vaya uno a saber cómo se pronuncia, dice que hay mejores maneras de resolver los desequilibrios de la economía. Por ello valora necesaria la pronunciación conjunta de economistas al respecto y es junto a Piketty una de las que ha motivado la firma de este documento. Documento que, como decíamos, ha sido avalado por 108 economistas de distintas partes del mundo. Para Ghosh, se requiere un Estado activo que trabaje de forma creativa con el sector privado para fomentar la inversión. Algo como lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde el mercado no es libre como se plantea, sino que el Estado tiene una alta regulación, particularmente en los mercados especulativos, que es donde interfiere de forma directa, regula la especulación, no deja que se produzcan estas especulaciones en el mercado y por eso tienen la economía que tienen. Es un momento muy crítico, dice la economista, en el que los argentinos van a votar en unas elecciones que podrían dar lugar a lo que se lleve adelante con políticas extremas, como las que propone Javier Milei. Creemos que se trata de ideas económicas peligrosas, dice, que denigran de manera simplista al sector público y a la participación pública en la economía. Estas propuestas, considera este economista, de aplicarse, causarían un nuevo sufrimiento al pueblo argentino y aumentarían la desigualdad en el país. Cualquier estabilidad lograda a través de estas drásticas medidas sería a costa de una mayor miseria del pueblo trabajador, dice Ghosh, que para ella, para la catedrática, es contraproducente e innecesario. Es importante que la población argentina sea consciente de ello y por eso se han tomado el trabajo de elaborar este documento y de publicarlo. No son los únicos que se han pronunciado preocupados por la posibilidad de la llegada al poder de Javier Milei. La revista científica Nature también ha realizado una publicación a través de la red social X en la que también advierte sobre la preocupación que generan algunas políticas de Javier Milei y también algunos temas que tienen que ver como por ejemplo el pacto del 2030, el de tratar de restringir la emisión de gases de efecto invernadero y bajar la huella de carbono en el planeta, algo a lo que Argentina se ha comprometido a lograr junto con otros países hasta el año 2030 y que para Javier Milei eso es una falacia, no es algo que tenga valor y de hecho ni siquiera cree en el calentamiento global como tal, a causa justamente de lo que contaminan las industrias, lo que contaminan los grandes países. Bueno, solamente queríamos contarles de la existencia de este documento, ya les dijimos, no se queden con lo que siempre decimos acá, ¿no?, en el programa, no